Dios en mi corazón. Autor, Jorge Antonio. Capítulo 8. Inmigrando al Brasil. En el último año del gobierno de Allende, 6 meses antes del golpe militar, la situación en Chile era insostenible. Las empresas privadas fueron nacionalizadas mediante decretos con fuerza de ley. En aquel momento, ya sentía odio y vergüenza de ser chileno, nunca fui político, ni estuve de acuerdo con la riqueza mal repartida, mucho menos aún con la pobreza, pero robar o intentar conseguir cosas sin su propio trabajo me daba vergüenza ajena. Fue durante este periodo que fueron publicados avisos de consulados de países como Canadá, Australia y Brasil, en los principales diarios del país, ofreciendo vistos permanentes para vivir y trabajar allá, siempre que tuvieran experiencia y títulos técnicos. Decidimos, junto con mi esposa, consultar en esos consulados los requisitos para conseguir los vistos permanentes. En junio de 1973, recibí la confirmación del Consulado de Brasil, en Santiago de Chile, de que mi solicitud para inmigrar a Brasil había sido aprobada. También había conseguido aprobación en los consulados de Canadá y Australia, pero no tenía el dinero, ni hablaba el idioma inglés para atreverme a mudar a un país que no era latino. Habíamos decidido irnos, después que tentaron destruir mi auto Fiat en la calle, sin otro motivo que la envidia y el odio creado por el gobierno contra las clases sociales. Los políticos siempre se mantuvieron en el gobierno a través de la ignorancia de las personas, pudiendo así después manipularlas. Muchos de mis amigos y excompañeros de trabajo ya habían emigrado a algunos de esos países. De hecho, otros también habían mudado para Europa porque tenían familia o eran descendientes de europeos. Cuando ocurrió el golpe militar el día 11 de septiembre de 1973, decidí aceptar la aprobación del visto en el consulado brasileño en Santiago. Decidimos con mi esposa que valdría la pena irnos de Chile y volver en un futuro, cuando todo se normalizara. No me sentía feliz de seguir trabajando con los militares en las calles, ni en mi propio ambiente de trabajo, en el que trabajaba 8 años como ingeniero mecánico, en la única planta siderúrgica de mi país. Además de la economía del país que estaba destruida, el ambiente en general, en todo el país era de incerteza y desconfianza. En el trabajo, la situación era aún más incómoda, porque los militares prendían a los trabajadores llevándolos prisioneros, sin nadie saber si ellos volverían después. Un ejemplo de esa situación ocurrió un día, cuando un grupo de mecánicos realizaba el mantenimiento de una bomba hidráulica para un sistema de refrigeración de una unidad de producción. En el camino hablaban sobre el método que usarían para realizar la revisión. Cuando uno de ellos le dijo a su colega: ¿dónde está instalada la bomba? Un soldado de una patrulla que pasaba cerca de ellos los escuchó e inmediatamente empujó a los muchachos al suelo, amenazándolos con sus ametralladoras y gritando: ¿qué bomba? ¿Dónde está esa bomba? Tuvieron que llamar al superintendente de mantenimiento para explicar el malentendido. A pesar de tantos otros actos divertidos que tuvieron lugar en ese momento, la situación real en mi país fue muy diferente en lo que respecta a la violencia. En Navidad de ese año, encontré a un excompañero de mi primer trabajo, donde habíamos sido jefes de turno. Estaba en la calle subiendo en un automóvil de color café metálico que nunca había visto en Chile y tenía patente del Brasil. Hablamos rápido y me dijo cosas maravillosas de este país. Cuando llegué a mi casa hablé con mi esposa, juntos decidimos aceptar la propuesta de inmigración con residencia permanente para vivir y trabajar en Brasil. A partir de ahí, preparé toda la documentación requerida por el Consulado de Brasil en Santiago, llevando mi diploma de ingeniero mecánico para ser reconocido por los Ministerios de Educación y Relaciones Exteriores de Chile. Junto a este documento, tuve que llevar los pasaportes chileno, mío, de mi esposa y de mis 4 hijos que componían mi familia, exámenes médico, además de mi currículum profesional, con casi 10 años de experiencia, el cual fue timbrado con una visa permanente válido para el Brasil. El 9 de mayo de 1974, volaba a Brasil en un avión de la línea Varig, desde Santiago de Chile, con destino a Río de Janeiro de Brasil.
Hice este viaje, junto a un ex compañero de trabajo de la empresa siderúrgica, aprovechando que yo estaba de vacaciones y aún no había renunciado a la empresa. Después de algunas horas de vuelo, el corazón partido con la despedida de mi esposa, mis 4 hijos aún pequeños, el mayor de 6 años y el menor de 2 recién cumplidos, de mis padres y de toda la familia. Estaba orando y pidiendo a Dios su ayuda y protección, para mí y mi familia, sin saber lo que me esperaba, viajando simplemente con Dios en el corazón. Estaba sentado en el avión al lado de la ventana, en el ala izquierda y empezaba a oscurecer en Brasil, cuando de repente, la voz del comandante me tiró de mis pensamientos cuando dijo: Aquí es el comandante de la Varig. Comunico a todos los pasajeros que se queden en su lugar, abrochen sus cinturones de seguridad, que luego aterrizaremos en el aeropuerto Santos Dumont, de Río de Janeiro. Además de hablar de las condiciones meteorológicas, aunque en mayo en Chile hacía bastante frío, alrededor de 15 grados Celsius, en Río la temperatura estaba sobre los 30. El comandante inclinando el avión, preparando la nave para la posición de aterrizaje, en ese momento volvió a hablar. Los pasajeros que están sentados, en el lado izquierdo del avión, al lado de la ventana, pueden observar la figura del Cristo Redentor. Abrí la cortina, que había cerrado durante el viaje, para no me incomodar la luz del sol. Para mi sorpresa, el rostro de Cristo Redentor, frente a mi ventana, me miraba con los brazos abiertos, haciéndome sentir, en ese momento, algo difícil de describir. Un sentimiento de gratitud envolvió todo mi ser, y mis pensamientos, en este tiempo de inseguridad, desaparecieron para mí, sintiendo una extraña alegría en mi ser, diciéndole a Dios con mi corazón: Gracias por todo, Señor. Fin de Inmigrando al Brasil. Pueblos hermanos en países diferentes. Brasil y Chile, 2 países, 2 naciones. ¿País y nación son lo mismo?, le pregunté a mi profesor de geografía, cuando estudiaba primer grado en Chile, en una escuela pública llamada República do Brasil. No, fue la respuesta del profesor. El país es el área geográfica, y la nación son sus habitantes. El país es el territorio, y la nación es su carácter, incluyendo las costumbres, tradiciones, política, religión, etc. Un país puede ser rico, pero su nación puede ser pobre. Estas palabras nunca me fueron tan claras, como haber vivido en 2 países tan diferentes como Brasil y Chile. Con respecto al territorio de Chile, si fuera una persona, tendría una altura media, latinoamericana, y muy delgada. Su altura es su longitud en kilómetros, que es un poco más de 4.200, y un ancho en media de 177 con un área de 750.000 kilómetros cuadrados. Brasil, en cambio, sería una persona muy alta y fuerte, con una longitud de más de 15.000 kilómetros y una anchura de 15.700, con más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Cuando llegué a Brasil, en 1974, la población chilena era de poco más de 10 millones de habitantes y Brasil tenía poco más de 100 millones. Las otras grandes diferencias están en los diferentes climas, costumbres y paisajes. Brasil es un país tropical, con la floresta más grande del mundo, clima cálido, bañado por el Océano Atlántico. Chile tiene un clima de montaña, como algunos países europeos, localizado entre la cordillera de los Andes y bañado por el Océano Pacífico. También en Brasil, a pesar de haber sido descubierto y colonizado por Portugal, la inmigración siempre ha estado abierta a todos los países y razas del mundo, por lo que no se puede decir que tenga un solo tipo étnico. En Chile, debido a su posición geográfica, aislado por los Andes y el Océano Pacífico, tiene menos contacto con otros países y continentes. A pesar de haber sido descubierto y colonizado por España, tiene poca inmigración de países de Europa, Asia, África y Oceanía, limitándose a tener más relaciones con otros países de América del Sur. Por sus orígenes nativas y luego por sus conquistadores, cada país tiene sus costumbres, religiones, tradiciones, creencias, educación e incluso valores que pueden ser rápidamente identificados por los extranjeros que visitan o ingresan como inmigrantes. Para mí no fue diferente. El pueblo brasileño se parece a los chilenos por su sentido de humor,
contando chistes o haciendo bromas a las personas. El chileno también es así, pero hay muchas diferencias en cuanto a sus tradiciones, cultura, educación, deportes y relaciones interpersonales. Una de las cosas que más me impactó y aún me sorprende es la dificultad de los brasileños, por no decir imposibilidad, para decir no. Hasta el día de hoy no puedo entender qué hay de malo en decir no. Para los chilenos es completamente normal decir no, por alguna cosa que él no quiera o no desee, por ejemplo. No quiero, no acepto, no deseo, o simplemente no me gusta, por algo que sea contra su voluntad. No veo falta de respeto en esto. Esta fue para mí la mayor dificultad para adaptarme a los trabajos que tenía como ingeniero en diferentes empresas. Las decisiones siempre estaban ocultas a la verdad porque no se podía decir que no. En Chile, por ejemplo, cuando había una vacante para cualquier sector alguna empresa, se les explicaba a los postulantes cuáles eran los conocimientos, habilidades y experiencia necesarias. Caso ese candidato no tuviera los requisitos suficientes para ese cargo, en la misma entrevista, al momento de la despedida, se le decía simplemente, no, usted infelizmente no atiende las expectativas. De esa manera no se iludía, mismo que él pudiera sentirse desanimado, sabía que tendría que buscar otras oportunidades. En Brasil, en cambio, la entrevista era siempre con excelente, muy bueno su currículo, cualquier cosa, entraremos en contacto después, cuya respuesta nunca ocurría. Lo que a menudo me molestaba era saber que después de un empleado salir de vacaciones, era despedido al regresar. ¿No habría sido más fácil decir la verdad y despedirlo antes de él salir a descansar, o al menos hacérselo saber, para prepararse? Bueno, otras cosas, en cambio que yo admiro en Brasil, es la facilidad para las personas conversar entre sí, sin siquiera conocerse. Personas que nunca se han visto antes, hablan entre sí como grandes amigos, en cualquier ambiente, sea en la calle, en un consultorio médico, en los ascensores de los condominios, etc., lo que no ocurre entre los chilenos, que no fueron presentados oficialmente. Todo en Chile es rígido, no hay acuerdo, porque la gran mayoría es así. En el trabajo, al menos en el área técnica, en Chile solo es aceptable realizar cualquier actividad dentro de las normas y procedimientos preaprobados. Todo debe estar cuidadosamente planeado, materiales, tiempo, mano de obra y no hay improvisación. En Brasil, existe la tradición de lo que llamamos en Chile, paleteada, conocida en Brasil como jeitinho, que no es otra cosa que salir del reglamento o norma establecida para ayudar a conocidos. Por eso, se evita planificar todo, incluyendo la seguridad, que solo se hace cuando los accidentes ya ocurrieron. De esta forma, se resuelven muchos problemas administrativos rápidamente, además, por otro lado, perjudica a quienes respetan y cumplen con las normas. Hay muchas más acciones, correctas e incorrectas, en ambos países, porque la perfección solo pertenece a Dios. Una de las cosas más importantes que le agradezco a Brasil es que son muy hospitalarios con los extranjeros. También aceptan todo tipo de creencias religiosas, lo que les permite cierta libertad a este respecto. Por eso, aquí fortalecí mi sentimiento de tener Dios en mi corazón, porque no hay ninguna crítica con respecto al culto con el que más te identificas o tengas creencias. En Chile, al menos en mi época, te consideraban ignorante por creer en reencarnación, en el espíritu o en el más allá. En Brasil, la persona escogida como el brasileño más importante de toda la historia del país fue elegido Francisco Cándido Xavier. Este ídolo espiritual, posiblemente, por ser el mejor médium del mundo, que escribió 450 libros sobre espiritismo, y todo el dinero arrecadado fue donado a las instituciones de caridad, fue admirado y respetado por todos. En este país, me di cuenta de que el karma realmente existe. Aquí se hace, aquí se paga, es un dicho típico brasileño, aunque siempre hay abuso de poder en todos los sentidos, político y social. Brasil, por ser el país más grande de América del Sur, y uno de los más ricos del planeta, también podría ser una nación ejemplo para el mundo, cuanto a la distribución de su riqueza.
Quién sabe, las personas aceptan todo esto porque creen en la justicia divina que siempre se cumple. Si no es en esta vida, será en otra, nadie pierde por esperar. Eso en Brasil se llama karma. El accidente que tuve ocurrió en Brasil, en la interconexión de las carreteras Imigrantes y Anchieta que unen las ciudades de Sao Paulo y el puerto de Santos. En este tramo de la interconexión y en esa zona es normal que se produzca una espesa niebla en los meses de octubre y noviembre. Nota del autor. Imigrantes y Anchieta son nombres de carreteras en Brasil, en el estado de Sao Paulo. Fin de la nota. En 1993, los túneles y puentes que conectan Sao Paulo con Santos a través de la carretera Imigrantes aún no estaban terminados. Por este motivo, toda la movilización de automóviles, autobuses y camiones era por la vía Anchieta. Fue en esta ocasión que ocurrió el accidente en el que me vi envuelto, donde chocaron 18 vehículos entre automóviles, camiones y buses, muriendo varias personas en el acto, porque nadie respetaba la velocidad ni la falta de visibilidad, por culpa de esta niebla. Hoy, después de ese trágico accidente, fue inaugurada la carretera Imigrantes y actualmente existe un convoy conducido por la Policía de Carreteras. Ellos controlan la velocidad, acompañando el descenso de la montaña con sus vehículos hasta que la niebla permita visibilidad suficiente para no provocar accidentes. Fin de Pueblos hermanos en países diferentes. El karma. A principios de enero de 1980, ya llevaba casi 6 años trabajando en Brasil, mi esposa y yo decidimos ir de vacaciones a Chile, aprovechando que en esta época también es verano y el clima es más ameno. Fuimos en avión, mi esposa, mis 5 hijos y yo, para aprovechar al máximo nuestro tiempo, poder visitar los familiares, amigos y hacer turismo. Para facilitar al máximo mi estadía allá, decidí alquilar un auto para movilizarme con alguien conocido, porque en aquella época no existía ese servicio en Concepción. Aprovechando que la ciudad natal de mi esposa y mis hijos era Concepción, donde también vivían prácticamente nuestras dos familias, fuimos a visitar un sobrino de mi esposa. Él vivía en la misma casa donde yo y mi familia vivimos durante 8 años, cuando estábamos en Chile. Como él tenía un automóvil usado en el garaje, le pregunté si me lo alquilaría durante el tiempo que íbamos a estar allí. Comentó que incluso me lo prestaba gratuitamente, pero necesitaría hacer un mantenimiento preventivo, cambiar el aceite del motor, los filtros y 2 neumáticos traseros desgastados. Hice una contrapropuesta para cambiar todas las llantas usadas por nuevas, así como el mantenimiento preventivo del motor y revisión de los frenos, en caso de que me prestara su auto por las 4 semanas que pretendíamos quedarnos en Chile. Al instante aceptó y estrechamos el trato con un aprieto de mano. El mismo día llevé el auto a un taller mecánico para una revisión general y después fui a comprar los neumáticos nuevos, incluyendo el repuesto. Vale la pena señalar que en Chile, en ese momento, con el gobierno militar, había más de 30% de desempleo en el país y por eso los salarios estaban fuera de sintonía con Brasil. En los años 70, Brasil carecía de profesionales calificados, con experiencia en industrias, por lo que había muchos inmigrantes de varios países de América Latina y Europa trabajando con buenos sueldos. Después de revisar el auto y comprar 5 llantas nuevas, fui con el vehículo a un taller de reparación de neumáticos para cambiar las usadas que ya aparecían parte de la lona interior con alto riesgo de reventar en cualquier momento. Mientras observaba la destreza del mecánico, que retiraba las llantas usadas para colocar las nuevas, con gran precisión en la prensa neumática, pensé en los años que había vivido en esta ciudad. Recordé mi trabajo como ingeniero de mantenimiento mecánico, en una gran industria, y sobre mis amigos, de quienes nunca supe, después de mi viaje a Brasil. De repente escuché la bocina de un auto que acababa de entrar al taller de reparación de neumáticos, saliendo del vehículo un joven sonriendo en mi dirección y gritando mi nombre con gran alegría. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Dónde has estado todos estos años, mi amigo? Nunca más te vi en la empresa después del golpe militar.
pensé que podrías ser partidario de Allende y te habían arrestado o estabas muerto. Hola, respondí con mucha alegría. Es bueno verte después de tanto tiempo. No vivo más en Chile, me fui a Brasil y estoy allá desde 1974. Qué bueno. Dijo mi amigo que había conocido en mi último trabajo en Chile y estaba casado con la exnovia de mi hermano mayor. También dejé la empresa, porque empezaron a tener cortes y ahora estoy trabajando por mi cuenta. Completó su saludo con un caluroso abrazo. ¿Y tu familia, cómo están?, le pregunté recordando que conocía a su esposa. Todos bien. Gracias. Respondió sonriendo. Ahora tenemos 4 hijos. ¿Y tú cómo estás? Me preguntó. 4 niños. ¡Qué coincidencia! Respondí. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos también, 2 hombres y 2 mujeres. Comenté alegremente. Seguimos hablando durante un par de horas hasta que ambos coches estuvieron listos, con los neumáticos cambiados por nuevos. Yo contaba las maravillas de Brasil y en las dificultades que atravesaba el pueblo chileno, la inseguridad de ser detenido por problemas políticos y sus amigos desapareciendo. Luego de este encuentro casual, si es que existe la casualidad o coincidencia, nos despedimos con un fuerte abrazo, me subí al auto que ahora estaba confortable con neumáticos nuevos y con fuerza en el motor después de la revisión. Fui a la casa de mis padres, donde estaban mi esposa e hijos, pensando en el encuentro inesperado con mi amigo y recordando sus palabras. Ahora tenemos 4 hijos. Sentí correr un escalofrío por la espalda. De repente recordé que 16 años antes, una chica, amiga de la esposa de mi amigo, me había dicho, mientras estudiaba las líneas de mi mano. Tendrás un accidente alrededor de los 40 años. Sé que no cree en mis predicciones, pero mi amiga no se casará con tu hermano. Tendrá 4 hijos, y tu hermano 2, también tú conocerás a alguien, en estos días, que será tu compañera, por el resto de tu vida. Como por arte de magia, todo se estaba cumpliendo. Estaba ocurriendo mi destino. Entonces, ¿el destino existe? Ya había leído sobre las leyes del karma, y aparentemente yo tenía por lo menos un karma que cumplir. Iba a ocurrir un accidente, que incluso podría ser fatal, si no cambiaba algo en mi vida. ¿Pero cambiar qué? Lo peor, es que podrían ocurrir, en los próximos 4 años a partir de ahora, porque yo ya estaba con 36 años, y sería a partir de los 40. Llegué preocupado a la casa de mi padre, y mi esposa, que me conocía bien, me preguntó en un momento en que estábamos solos. ¿Te pasó algo? Pareces preocupado. Me dijo. Rápidamente le conté lo que había ocurrido en el taller de neumáticos, donde encontrara a mi amigo, el esposo de la exnovia de mi hermano. Mi esposa me tranquilizó, diciéndome que había trabajado con un grupo de Umbanda en Brasil, años antes, para romper este karma. Ella le había contado a una señora que trabajaba con un padre de santo de un centro de Umbanda, a quien yo había conocido, apenas llegué a una pensión en Sao Paulo, en 1974. Nota del autor. Umbanda es una religión espiritual de los afrodescendientes del Brasil, entre otras. Fin de la nota del autor. Terminadas las vacaciones, regresamos a Brasil, y después de cumplir 40 años, nunca más me acordé del posible accidente. Las palabras de mi esposa me hicieron creer que el karma había sido eliminado por el trabajo de ella y la señora de la pensión, guiadas por Caboclo. Fin del karma. Caboclo. En el mes de mayo de 1974, el diario O Estado de Sao Paulo, el Estadão, los domingos tenía un cuerpo periodístico con más de 20 páginas ofreciendo vacantes para trabajos de ingenieros mecánicos. Solo para mi profesión y experiencia de ingeniero en mantención de mecánica industrial había más de 30 vacantes cada semana y yo enviaba currículum para todas ellas. Después de aproximadamente 3 semanas de enviar más de 80 currículum por correo, entregándolos también en las direcciones indicadas, en la oficina de anuncios del periódico, o inclusive personalmente en algunos casos, en la propia empresa, comencé a perder la esperanza de conseguir empleo.
A pesar de haber tenido varias entrevistas en varios niveles, ninguna empresa tuvo la deferencia de me responder el resultado de ellas. En Chile, cuando enviabas un currículum acompañado de una carta para postular a un trabajo, en todos los casos, tenías respuesta a los pocos días, por medio de otra carta o telegrama. En esa carta, podría comunicar que tu experiencia no cumplía con los requisitos del puesto, de acuerdo con las necesidades de la empresa, o llamarte a una entrevista si hubiera interés. Era así de simple, no perdías el tiempo, ni creabas expectativas para esa vacante, y podías seguir buscando nuevas oportunidades de trabajo en otras industrias de acuerdo con la demanda del mercado laboral. En cada entrevista que tuve en Brasil, muchas me felicitaban por mi currículo, que describía mis conocimientos y experiencia profesional, pero después no pasaba nada. Cuando llamaba por teléfono, al funcionario del departamento de contratación, indicado por la empresa, la excusa era siempre la misma: la persona responsable del sector no está, llama más tarde, está ocupado en una reunión, etc. Como mi dinero y el plazo definido por mí para encontrar trabajo estaba terminando, quería desistir, pensando seriamente volver a Chile. Mismo que tenía todos mis documentos necesarios conmigo, libreta de trabajo e identidad para extranjeros, no podía darme el lujo de esperar indefinidamente una respuesta que tal vez nunca llegaría. Por no conocer a nadie que me explicara el método para conseguir trabajo por indicación, decidí enviarle una carta a mi esposa por mano, a través de una pareja que regresaba a Chile. No sé por qué, esta carta nunca llegó a ella. En la pensión donde me hospedaba, la propietaria era hispano-brasileña, fila de español, y por lo tanto, entendía bien mi portuñol, mitad portugués y mitad español. Un día, cuando regresaba a la pensión, luego de un día agotador de buscar empleo, cerca del anochecer, luego de venir de una entrevista para un cargo de ingeniero mecánico, sin mucha esperanza, la dueña de la pensión me saludó y preguntó si podía hablarme un momento sobre algo que era de mi interés. Sin saber el motivo, dije que sí, y me senté en la sala de la pensión, para escuchar lo que ella quería decirme, ya que no había hablado con nadie sobre mis planes de regresar a mi país. Supe que quiere regresar a tu país. Habló con expresión de preocupación. Sin creer lo que estaba escuchando, me pregunté cuándo le había dicho a ella o a alguien sobre mis planes de querer volver. No es posible, debo estar volviéndome loco, me dije mentalmente. ¿Cómo sabe que quiero volver?, pregunté. Ella, sin responderme, siguió hablando. ¿No quiere acompañarme este sábado a hablar con Caboclo? ¿Cabo, o qué? Perdona, no entendí. ¿Quién es ese señor?, yo pregunté. Bueno, es una especie de consultor, un consejero que preguntó por ti en nuestra última reunión. ¿Quiere decir como un sacerdote de una iglesia, o algo así? ¿Y cómo él sabe de mí?, pregunté curioso. Eso mismo, respondió la señora. Entonces, irá conmigo el próximo sábado, porque él te ayudará. Terminó de hablar, levantándose del sofá de la sala. Bueno, si es para conseguirme un empleo, claro que iré. Respondí ansioso. El sábado siguiente, luego de aproximadamente una hora de viaje en bus, junto con la señora dueña de la pensión, llegamos a nuestro destino. Entramos a una casa, pasando directamente al patio, que estaba con unas 30 personas, todas vestidas de blanco, incluyendo la dueña de la pensión que me acompañaba, también vestía pantalón y blusa del mismo color. Me presentaron a las personas con una reverencia, como el gringo que Caboclo pidió, para que fuera a esa reunión. Sin entender nada, miré con curiosidad el entorno diferente al que estaba acostumbrado, la ropa de la gente, el lugar cuidadosamente arreglado con rosas blancas, y un grupo de jóvenes que animaban la ceremonia, al son de tambores. Recordaba un poco a la música de los indígenas, mezclada con el ritmo africano, cuando están en ritmo de fiesta. Había algo en el aire que, a pesar de ser diferente, me dio mucha paz y la sensación de que todo eso no me era extraño. Me presentaron a una señora de unos 30 y pocos años, a quien yo había visto varias veces en la pensión con la dueña. También vestía pantalón y blusa blanca, adornada con varios collares de perlas y piedras coloridas, brazaletes de conchas marinas en la muñeca, como la persona que había pedido para que yo asistiera a esa reunión.
Las personas que estaban allí me explicaron que ella era medium. Todos estaban descalzos y me pidieron que también me sacara los zapatos. Los tambores se hicieron más fuertes mientras todos nos tomábamos de las manos, formando un círculo. En el centro estaba la medium, junto a la dueña de la pensión, mientras cantábamos un canto religioso, aclamando a Iemanjá, Reina del Mar, Nuestra Señora de los Milagros. Cuanto más aumentaba el sonido de los tambores, al ritmo de las batidas, la medium comenzó a girar, con su mano derecha con el puño cerrado, apoyada en la frente. Por causa de la velocidad, la medium perdió repentinamente el equilibrio, y por el mareo que este tipo de movimiento provoca. Antes de caer al suelo, la dueña de la pensión rápidamente la tomó en sus brazos y nosotros nos soltamos de las manos para ir a ayudarla. Después de unos pocos minutos, la medium estaba recuperada y la expresión de su rostro se había transformado. Estaba con el ojo derecho cerrado, mirando solo con el izquierdo, su pose era inclinada, como la de un anciano, y cojeaba levemente con la pierna izquierda al caminar, mirando a cada uno de los presentes. Luego pidió un puro y empezó a fumar. Me impresionó la transformación de esa señora, que tenía que ser una muy buena actriz, para transformarse así en tan poco tiempo. Nadie podía decir que este personaje que acababa de asumir, como caboclo, era la misma dama que había visto cuando llegué al lugar. Después de una mirada rápida a todos los presentes, mientras tomaba un cigarro en su mano derecha, la medium, si todavía se la podía llamar así, me miró directamente y dijo: «Traigan al extranjero aquí». Aunque ella hablaba en un idioma que no era el portugués brasileño, que yo todavía tenía dificultades para entenderlo bien, pero a pesar del poco vocabulario que conocía, entendía todo lo que ella decía. Ya le había preguntado a una persona, que estaba a mi lado, formando parte del círculo, durante la ceremonia, y que ahora estábamos un poco separados, qué le había pasado. Prestó su cuerpo al caboclo de los 7 mares. Me respondió. La dueña de la pensión hizo un movimiento con la mano para que yo me acercara a caboclo. A pesar de su apariencia algo agresiva, con el cigarro en la mano, fumando con un ojo casi cerrado y encorvado como un anciano, sentí simpatía por esta persona que quería hablar conmigo. «¿Cómo se está, meu fío? ¿Cómo usted está, hijo?», me habló mirándome a los ojos. Le sonreí con simpatía, porque veía en sus ojos tanto amor y paz que ella transmitía. Para mí, quienquiera que fuera, que estábame hablando en ese momento, no era una dama, sino una persona con apariencia de líder. «Bien, gracias», respondí un poco confundido con mi acento portuñol. Caboclo también sonrió, y con su mano izquierda comenzó a girarla cerca de mi cuerpo, chasqueando los dedos con ambas manos. Haciendo un movimiento, como quien está tirando algunas impurezas de mi ropa, que no eran blancas como todas las demás. Para mí, estaba sacando mi energía negativa, que a pesar de no ser visible, me hizo sentir protegido por esta actitud. Mientras soltaba humo por su boca y pasaba el cigarro junto a mi ropa, me dijo: «Meu fío, se no puede irse del Brasil ahora». Caboclo estaba esperando hacia aquí, durante un año, pero su indecisión cambió todos los planes, cerrando los caminos abiertos para C y su familia en este momento. Al escuchar sus palabras, recordé que estaba listo para venir a Brasil en 1973, durante el gobierno de Salvador Allende, pero no tenía dinero suficiente para comprar los pasajes y era difícil vender mi automóvil, debido a la situación económica precaria en ese momento. En septiembre de ese año, se produjo el golpe militar de Pinochet, cerrando todas las fronteras del país. 6 meses después del golpe militar, aprovechando mis vacaciones pendientes, vendí mi auto, que ya lo había arreglado, y con ese dinero compré mi pasaje de avión para Brasil, de mi esposa, y los 4 hijos que pagaban solo la mitad. Ya había obtenido el visto de residencia permanente para mí y toda mi familia. Traté de explicarle esto a Caboclo, pero mi pobre portuñol no tenía suficiente vocabulario en ese momento para eso. Caboclo entendió mi preocupación, y solo con su mirada, entendí que él conocía toda mi historia mejor que yo. La medium comenzó a hablar en su extraño dialecto, dirigiéndose más a la casera que a mí,
instruyéndola para que me ayudara a encontrar un trabajo urgente. Al día siguiente, en el Estadón del domingo, aparecieron varios anuncios con ofertas de trabajo que atendían mis expectativas debido al conocimiento y mi experiencia profesional. Recorté algunos anuncios del periódico, como era de costumbre, adjunté mis currículums traducidos al portugués para entregarlos personalmente el lunes o enviarlos por correo. Ese día lunes, como de costumbre, envié varios currículos por correo, y uno de ellos fui a entregarlo personalmente a una empresa que quedaba en un barrio vecino a la pensión donde yo vivía. Sorpresa, fui contratado en el acto. A partir de entonces, como por arte de magia, todo cambió. Empecé a ir diariamente para mi primer empleo bien temprano, conociendo otros profesionales de la empresa, compañeros de trabajo, jefes y subordinados. A veces incluso era divertido, porque no sabía los nombres de los equipos, herramientas o procesos en portugués y preguntaba su correspondiente en español. Las personas hallaban divertido cuando yo preguntaba. Para facilitar mi comunicación, utilicé mucho el dibujo técnico o artístico cuando necesario. Desde niño tuve facilidades para dibujar a mano alzada y cuando quería exponer una idea, pedir una herramienta o saber el nombre de una máquina para realizar algún servicio, hacía un croquis rápido y mi interlocutor me daba el nombre correspondiente en portugués. Algunos subordinados se reían cuando trataba de repetir la palabra recién aprendida, porque cuando la decía lentamente, muchos de ellos comentaban: "El gringo habla como Tarzán, en monosílabas". Seguí asistiendo a las reuniones semanales de Caboclo, primero por gratitud y luego por curiosidad, para aprender más sobre este extraño ritual, que era nuevo para mí. Por otro lado, sentía que tenía todo a ver con mis creencias sobre la reencarnación y vida después de la muerte. Participé en unos trabajos que Caboclo me pidió, yendo al mar en honor a la Madre Divina Señora Yemanya, Reina del Mar. Podía pedir cualquier deseo, y para eso tenía que ir a la orilla del mar, los lunes, por 9 semanas seguidas, llevando una ofrenda, que podía ser cualquier objeto para uso femenino, y dar 9 pasos entrando al agua, tirándola después a las olas, sin mirar para atrás. El último día de ese ritual, debía llevar 9 rosas blancas, y lanzarlas en el mar, o también podía llevar estas rosas a un monumento que se encuentra en la ciudad de Praia Grande, en la costa sur de Santos. Mientras depositaba las ofrendas en el mar, tenía que reforzar la petición, con toda la fe que tenía. Como ya estaba empleado, empecé a hacer este trabajo, cada vez que me encontraba con un compatriota que estaba desempleado, y sin decirle nada, hacía el pedido a Nuestra Señora de Yemanya, como me había enseñado Caboclo. Puedes creer, esto no es superstición, o incluso ignorancia, porque todas las veces, mis deseos se cumplieron, a partir de la 5ª semana como máximo, del ritual en la playa, que solía hacerlo por la noche. Todas esas personas encontraron empleo, a partir de ese periodo. Después de que mi esposa e hijos llegaron a Brasil, los llevé a las sesiones de Caboclo, y fue allí donde mi esposa le contó a la dueña de la pensión su preocupación por mi destino marcado por un grave accidente que tendría después de los 40 años. Sin decirme nada, las dos hicieron un trabajo, bajo la orientación de Caboclo, para que mi accidente fuera bien después de los 40 años, y si ocurría, no fuera fatal. Fin de Caboclo. El tiempo sabe esperar. Habían pasado casi 20 años, y había trabajado en varias empresas, siempre buscando nuevos desafíos. A fines de noviembre de 1992, un año antes del accidente, fui despedido de la empresa donde era gerente de mantenimiento por poco más de 5 años. Fue la primera vez en mi vida profesional que fuera despedido, incluso por motivos injustos. Fue una experiencia difícil, que nunca imaginé vivir un día. Me comunicaron de mi dimisión, luego de regresar de vacaciones, solo porque había cumplido 50 años de edad ese año, según me informó el gerente general de producción, ex jefe, y también compañero y amigo. Él recibió una orden superior, y luego supe que era una estrategia del gobierno, para evitar que los empleados con mejores sueldos se jubilaran con pensiones altas.
Esto incluía el fondo de garantía que la empresa debía depositar por ley. El gerente de producción, ahora mi ex jefe, me pidió que volviera cuando quisiera visitarlo, y también podría colaborar trabajando como ingeniero autónomo o subcontratado. Un año antes, había desarrollado una aplicación en la computadora de la empresa con la ayuda de un ingeniero recién formado, que hacía prácticas de estudiante en la empresa. El joven ingeniero sabía programar en el lenguaje de BASE, y con su ayuda, desarrollamos un sistema para gestión de la mantención, similar al que yo administraba en mi trabajo. En aquella época, el sistema Windows de la Microsoft aún no existía y los PCs operaban con el lenguaje de OS como plataforma. Para ello, se utilizaban los comandos correspondientes en inglés, tales como File, Archivo, Go to, Ir para, Open, Abrir, entre centenas de otros. Nota del autor. PC, Personal Computer, computadora personal. Fin de la nota del autor. Antes de finalizar su práctica, logró montar un aplicativo, bajo mi comando, una base de datos donde se registraron todos los equipos de producción con sus respectivos códigos y datos técnicos correspondientes, para futura consulta. La base de datos, por el momento, solo me permitía emitir las órdenes de trabajo, para mantenimiento preventivo, programadas semanalmente. Un amigo mío, empresario de una empresa metalúrgica de Sao Paulo, había visto en la empresa el sistema de control de mantención que estábamos desarrollando, el ingeniero junto conmigo. Interesado en el sistema, me ofreció prestarme una computadora XP y disquetes para terminar este proyecto. Mi intención era mejorar este sistema de control a un sistema de gestión mucho más completo. Yo, a través de disquetes, había copiado toda la programación en lenguaje máquina y la había guardado para luego terminarla en casa. Prácticamente, faltaba 80% para terminar el resto de la aplicación, que cuando estuviera lista, debería realizar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para todas las instalaciones de la empresa, además de informes de costos, entre otros. El programa, después de terminado, permitía controlar los tiempos para realizar los servicios de mantención de los equipos, costos de mano de obra y materiales, inventario de repuestos, vida útil de los componentes y frecuencia de su ejecución. Finalmente, con estos datos, se podrían determinar la eficiencia de la mantención, junto con la vida útil de los equipos y piezas, a través de informes periódicos mensuales. Fue un gran desafío. Por eso, el gerente de producción, que no sabía cómo operar este sistema y que por ahora solo emitía registros de las especificaciones de los equipos, me dijo que siguiera visitando la fábrica como consultor autónomo de mantenimiento. Luego de terminar todas las rutinas de programación, para poder compilar todos los archivos programados en disquetes, ya que el disco duro, hard disk, del PC, no tenía suficiente memoria de almacenamiento, un profesor de computación, amigo de mi hijo, se ofreció a ayudarme. Mi hijo le había comentado sobre mi proyecto y se interesó en conocerlo. Este profesor, y amigo posterior, también me ayudó a terminar las rutinas faltantes para los archivos del historial de mantenimiento, calculando los índices y realizando reportes específicos cuando se alimentaba el sistema, con las fechas de inicio y finalización de un periodo analizado. Estos informes serían utilizados en el futuro por una ingeniería de estudio para mejorar la efectividad del mantenimiento, equipos y repuestos, aumentando su vida útil a un menor costo posible. Para terminar el aplicativo de administración, yo había adquirido el software Clipper, que usaba el mismo lenguaje que el TBIC, excepto de algunos pocos comandos diferentes. Mi intención era instalar de forma gratuita este sistema en la empresa donde había trabajado durante 5 años, para hacer todas las pruebas y correcciones que por ventura fueran necesarias, para luego intentar venderlo en el mercado informatizado, que recién comenzaba a nacer en las industrias. Le ofrecí al profesor, y ahora amigo, formar juntos una sociedad para comercializar este software cuando estuviera terminado. En ese periodo, presenté mi sistema en la versión demo al gerente de la fábrica donde había trabajado antes y después despedido. Hice algunas simulaciones con él para probar el funcionamiento del sistema de forma gratuita,
de modo que pudiera ver que todo funcionaba perfectamente como era esperado. El sistema ya estaba completamente listo, compuesto por 8 disquetes en total, los cuales debían instalarse en secuencia, incluido el archivo maestro. La función del archivo maestro, mestre, era vincular los códigos registrados en los diferentes archivos, y luego unir los diferentes datos incluidos en el registro, en la pantalla de la computadora, ya sea para información o retroalimentación del sistema. En ese momento, también le había sugerido que organizara el registro de todos los componentes, piezas y materiales estocados en el almacén, de acuerdo con su código, incluyendo la cantidad de cada uno. Por este motivo, la actualización del stock existente de componentes o repuestos en el disco rígido HD quedó registrado en esta parte del sistema, que sería alimentada por el funcionario que cuidaba del almacén de la empresa. Fue aprobada esta idea porque facilitaba el control de los materiales y los respectivos costos de estos artículos. Para eso, entregué un disquete programado con el archivo para registrar esos componentes. Este disquete, que formaba parte del sistema, incluía el código, nombre del material o pieza, cantidad, precio y algunas especificaciones técnicas, si las hubiera. El gerente llamó al empleado responsable del almacén, le entregó el disquete, el cual le expliqué cómo completar los datos para su registro. Por otro lado, le había pedido a mi hija mayor que alimentara los datos correspondientes al registro de equipos y servicios, como también nombre y cargos respectivos del personal de mantenimiento. Con esos datos registrados, sería posible después programar los servicios de mantención, permitiendo el funcionamiento del sistema informatizado. Terminados de registrar todos estos datos en el sistema, podríamos comenzar a funcionar el mismo. Si bien, mientras terminaba mi software de gestión de mantenimiento, en paralelo, trabajé como ingeniero mecánico, contratado como funcionario autónomo, por una consultoría de mantención en Sao Paulo, para montar un sistema de mantenimiento preventivo en una empresa química, ubicada en una ciudad del interior, cercana a pocos kilómetros de la capital Sao Paulo. Paralelo a eso, en el mes de julio, un día de final de semana, mi amigo, dueño de la empresa metalúrgica que me había prestado el computador XP, montó una empresa de montaje y vino a visitarme a mi casa con un proyecto entre sus manos, preguntando si podía ayudarlo a calcular un presupuesto para instalación de una unidad en una industria. El proyecto de esta obra consistía en el montaje de tuberías de diferentes tamaños, con diámetros de hasta 18 pulgadas, y soldaduras especiales entre los tubos, con control de rayos X, para evitar fugas del gas que sería transportado. La obra medía en total más de 200 metros de tubería, incluyendo soportes y válvulas, a lo largo de todo el recorrido. El presupuesto estimaba los costos de todos los materiales, mano de obra y tiempo estimado para ejecución. Los materiales, tales como tubos de acero, ángulos y barras, también de acero, para soportes, soldaduras, botellas de oxígeno y acetileno, estaban detallados en el proyecto. Mi mayor desafío fue calcular el tiempo total de montaje de la obra, que no podía exceder de un año, a contar del inicio del contrato, con multas en caso de atraso. Como tenía experiencia en programación de grandes proyectos y trabajos de mantención, como renovaciones de unidades de producción completas en un menor tiempo posible, para mí no fue difícil realizar este desafío. Según mis cálculos, contratando 2 equipos de profesionales, entre soldadores, mecánicos y asistentes, y trabajando en 2 frentes simultáneamente, podríamos hacer este trabajo en 6 meses. Esto incluía inspecciones quincenales de rayos X de las soldaduras certificadas para evitar sorpresas al final y hacer las reparaciones necesarias, si necesario. El trabajo en 2 frentes consistió en realizar el montaje simultáneamente, en los cuales los 2 equipos comenzaban en los extremos de la instalación y se encontrarían al final en el centro de la obra. Eso reduciría el tiempo a la mitad. Empezamos a trabajar en agosto de ese año, y nunca imaginé que por esta obra, 4 meses después, tendría un accidente en la interconexión entre las autopistas a Immigrants y la carretera Anchieta. En estos 4 meses, conseguimos terminar el 80% de la obra, realizándose la mayor parte de la instalación,
con respecto a volumen y peso. La obra se completó unos meses después, dentro del plazo estimado, que era de 1 año. También quería terminar este montaje lo antes posible, porque uno de mis hermanos, más joven que yo, tenía planeado celebrar el cumpleaños de mi madre en un restaurante Concepción en Chile. En esa fecha, el día 14 de febrero de 1994, se reuniría toda la familia para festejar los 70 años de mi madre. Lo que no sabía era que casi 1 año después de yo ser demitido, el accidente, predicho 31 años antes, estaba a punto de ocurrir. Fin del capítulo 8.